Bien, pues me gustaría comenzar retomando el último tema que vimos en clases, que es el tema de los intervalos. Habíamos determinado que un intervalo es la distancia que existe entre dos sonidos, es decir, la distancia que hay entre do y sol, entre re y si, entre mi y do, etc. Bien, habíamos visto que los intervalos pueden ser genéricos cuando solamente se nos indica el número de grados que están contenidos en el intervalo. Es decir, podremos encontrar, por ejemplo, un intervalo de quinta, un intervalo de octava, por ejemplo, etcétera, ¿no? Segunda, tercera, en fin. Lo que nos indicará el número de grados que va a estar contenidos entre esos dos sonidos. Es decir, si tomamos cualquier sonido, por ejemplo, fa, nosotros entenderíamos que la indicación es que el siguiente sonido del intervalo estará a una distancia de 5 grados. Es decir, tendremos que contar fa, sol, la, si y do. Por lo tanto, la quinta de fa sería el do por estar a una distancia de 5 grados. En el caso de la octava, podríamos tomar, por ejemplo, el re. Entenderíamos que ahora la indicación es que el siguiente sonido del intervalo estará a una distancia de 8 grados. Si contáramos, sería re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Por lo tanto, el siguiente re estaría a una octava de distancia. Eso en cuanto a los intervalos genéricos. En cuanto a los específicos, no vamos a meternos mucho en ellos porque lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero ya habíamos platicado un poquito de que en el caso de los intervalos específicos, estos nos indican exactamente cuántos semitonos van a estar contenidos en esa distancia entre un sonido y otro. Es decir, podríamos tener, por ejemplo, una quinta de fa a do, pero en algún momento el do podría ser sostenido, por lo que entenderíamos que estaría medio tono más alejado que el do natural, pero etcétera. Bueno, los intervalos específicos los veremos después. Habíamos visto también que los intervalos pueden ser ascendentes o descendentes. Ascendentes cuando el primer sonido es más grave que el segundo, o descendentes cuando el primer sonido es más agudo que el segundo. En este caso, por ejemplo, tenemos una quinta ascendente, porque el fa es el sonido más grave y el do, que es el segundo sonido, es más agudo. Por lo tanto, hay un movimiento ascendente. Sin embargo, este mismo ejemplo podríamos encontrarlo de forma descendente. En este caso, el do será la nota más aguda, más alta, y el fa será la nota más grave. Por lo tanto, tendremos un intervalo de quinta descendente. Entonces, los intervalos pueden ser ascendentes, del grave al agudo, o descendentes del agudo al grave. Bueno, los intervalos pueden ser armónicos o melódicos. Armónicos cuando los sonidos del intervalo suenan de forma simultánea. Por ejemplo, mi si, en este caso se trataría de un intervalo armónico porque estarían sonando los dos de forma simultánea al mismo tiempo. Pero los mismos sonidos podríamos encontrarlos de forma melódica, es decir, de forma sucesiva, uno después del otro. Por ejemplo, aquí tenemos mi, suena primero y después sonará el si, lo que se trataría de un intervalo melódico. Armónico cuando suenan de forma simultánea y melódico cuando suenan de forma continua, uno después del otro.
Y por último, habíamos visto que los intervalos pueden ser simples o compuestos. Intervalos simples serán aquellos que estén dentro del rango de la octava, es decir, el intervalo de unísono, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Por ejemplo, de do a do ya sabemos que tenemos la octava, ese sería un intervalo simple. Pero todos aquellos que sean mayores a la octava serán intervalos compuestos. En este caso, de do a re tendríamos un intervalo de novena, que es ya mayor a la octava y por lo tanto se trataría de un intervalo compuesto. Pero de la misma forma, después ahondaremos un poquito más en los intervalos compuestos. Bueno, entonces este fue un pequeño repaso de la última clase que tuvimos oportunidad de vernos. En la siguiente sesión pues ya entraremos de lleno a los intervalos específicos.